Tel Aviv, 1950. Uziel Gal observa un prototipo sobre el banco de trabajo de metal manchado por aceite de máquina. Tiene apenas 21 años, pero sus manos ya conocen el peso de las piezas mecanizadas, la fricción de los resortes helicoidales, la resistencia de los tubos de acero estampado. A su alrededor, herramientas de precisión reflejan la tenue luz de lámparas colgantes. El silencio del taller solo se ve interrumpido por el sonido ocasional del metal contra el metal. Ajustes milimétricos, encajes probados, tolerancias medidas. La herramienta frente a él no se parece a nada que los arsenales europeos hubieran producido en las últimas décadas. Es demasiado compacta, demasiado simple. Y lleva consigo una anomalía técnica que desafía convenciones profundamente arraigadas en el diseño de equipo automático. El cargador no está posicionado arriba del receptor, como siempre estuvo, ni al frente del mecanismo de disparo. Está insertado verticalmente dentro de la empuñadura, exactamente donde la mano sujeta el objeto. Para cualquier ingeniero formado en la tradición de Mauser, Schmeisser o Degtyarev, esta configuración parecería por lo menos heterodoxa, tal vez incluso imprudente. Los cargadores son elementos pesados, llenos de suministros. Posicionarlos en la base altera el centro de gravedad, obliga a repensar todo el sistema de alimentación y exige que el cerrojo opere en ángulos inusuales. Por décadas, los diseñadores prefirieron mantenerlos arriba o al frente, donde la gravedad facilitaba el suministro y la geometría operativa permanecía familiar. Pero Gal no estaba interesado en la familiaridad, estaba interesado en la eficiencia. Él creció en un país joven, rodeado de severas limitaciones industriales. Israel, en 1950, no poseía fábricas de equipo consolidadas, ni una tradición secular en metalurgia de este tipo, ni acceso irrestrito a materias primas estratégicas. Lo que había era urgencia, y la urgencia no permite el desperdicio. Cada componente necesitaba justificar su existencia. Cada gramo de peso debía cumplir una función. Cada pieza debía ser fabricable con herramientas convencionales, por trabajadores entrenados en semanas, no años. La UCI nació de esa presión, no como un proyecto académico, sino como una respuesta concreta a preguntas directas. Cómo producir un equipo automático funcional, confiable y portátil con recursos mínimos. Cómo transformar las limitaciones en ventajas del sistema. Gal se inclina sobre el banco y desmonta el prototipo por 10ª vez en esa semana. El cerrojo se desliza hacia atrás con una resistencia calibrada. El resorte de retorno se comprime bajo sus dedos. Examina el canal de alimentación, corto, directo, sin desvíos innecesarios. Todo funciona. Pero funcionar no es suficiente. Necesita funcionar repetidamente bajo el polvo, el calor y condiciones adversas. Necesita funcionar en manos de personal sin formación técnica avanzada. Necesita funcionar cuando todo lo demás a su alrededor falle. Reposiciona las piezas con precisión silenciosa y vuelve a montar el conjunto. El clic final del cerrojo encajando en su lugar resuena en el taller vacío. No hay público, no hay autoridades observando. Solo un joven ingeniero intentando resolver un problema que otros consideraban insoluble sin recursos abundantes. Pero tal vez, piensa Gal mientras ajusta un último resorte, la solución nunca estuvo en añadir más. Tal vez estaba en reposicionar lo esencial y dejar que el resto del sistema se reorganizara en torno a ese cambio. If stories like this help you see how engineering quietly shaped history, tell us in the comments what surprised you so far. And stay with us for the next chapter. Uziel Gal nació en 1923 en Alemania, con el nombre de Gotthard Glass. Su infancia estuvo marcada por el ascenso de un régimen hostil y la creciente intolerancia contra las poblaciones judías.
En 1936, a los 13 años, él y su familia emigraron a la Palestina británica, buscando refugio en un territorio bajo mandato colonial, pero que representaba una esperanza de reconstrucción. Glass adoptó el apellido Gal, que en hebreo significa hola, y comenzó a aprender los fundamentos de la mecánica y la metalurgia en talleres improvisados. No había universidades de ingeniería especializadas esperándolo. Había bancos de madera, herramientas prestadas y la necesidad práctica de mantener los equipos funcionando en condiciones precarias. Gal aprendió mecánica de la misma forma que generaciones de artesanos aprendieron sus oficios, observando, desmontando, errando y corrigiendo. Cuando Israel declaró su independencia en 1948, Gal ya poseía años de experiencia técnica informal. Había trabajado en la reparación de equipos recuperados, la modificación de sistemas importados y la adaptación de componentes incompatibles. Sabía que el nuevo país necesitaría herramientas propias, no solo por cuestiones estratégicas, sino por pura supervivencia industrial. La dependencia de proveedores externos era una vulnerabilidad permanente. En 1950, con los enfrentamientos iniciales concluidos, pero con la inestabilidad regional aún latente, Gal recibió la tarea de desarrollar un equipo automático nacional. Los requisitos eran claros, pero aparentemente contradictorios. La herramienta debía ser ligera, compacta, confiable, fácil de producir en masa y capaz de operar en ambientes hostiles, desiertos, polvo y variaciones extremas de temperatura. Gal comenzó estudiando modelos existentes. El MP40 alemán, con su diseño funcional, pero aún dependiente de un mecanizado complejo. El Sten británico, económico y eficiente, pero mecánicamente rudo y propenso a fallas. El PPCH-41 soviético, robusto y confiable, pero voluminoso y difícil de maniobrar en espacios reducidos. Cada modelo ofrecía lecciones, pero ninguno resolvía todos los problemas simultáneamente. Se dio cuenta de que la mayoría de los diseñadores abordaban el problema de forma incremental. Tomaban un diseño existente y hacían ajustes marginales. Mejoraban la cadencia, reducían el peso, simplificaban la producción, pero siempre dentro de los límites conceptuales establecidos por generaciones anteriores. Gal decidió cuestionar uno de esos límites, la posición del cargador. La lógica convencional era simple. Los cargadores posicionados arriba del receptor permitían que la gravedad ayudara en la alimentación de los suministros. Era una solución probada, predecible y segura, pero también creaba problemas secundarios. Elevaba el centro de gravedad, dificultando el control durante el uso automático. Aumentaba la altura total, haciendo que la herramienta fuera más visible y difícil de maniobrar, y desperdiciaba espacio interno que podría usarse de forma más eficiente. Gal imaginó lo inverso. ¿Y si el cargador se insertara por debajo, directamente en la empuñadura? El peso quedaría centralizado exactamente donde el operador aplica la fuerza. El centro de gravedad bajaría, mejorando el control. La altura total se reduciría drásticamente, pero esto exigiría rediseñar todo el sistema de alimentación. El cerrojo tendría que buscar el suministro de abajo hacia arriba, algo inusual y técnicamente desafiante. Sabía que las autoridades presentarían resistencia. Las innovaciones radicales siempre son recibidas con escepticismo institucional. Pero Gal no estaba proponiendo un cambio por estética o ambición personal. Lo proponía porque los recursos disponibles exigían soluciones no convencionales. Regresó al banco de trabajo, tomó hojas de papel cuadriculado y comenzó a dibujar el sistema de alimentación invertido. Cada línea representaba una apuesta, que la física podía reorganizarse, que las convenciones podían desafiarse y que las limitaciones podían convertirse en ventajas.
El prototipo empezaba a tomar forma, pero transformarlo en una realidad operativa exigiría más que dibujos técnicos. Exigiría persuasión, pruebas rigurosas y la valentía de defender una idea que contradecía décadas de sabiduría establecida. La UCI opera a través de un sistema de cerrojo abierto con retroceso directo, un mecanismo conceptualmente simple, pero que exige una precisión extrema en las tolerancias para funcionar de forma confiable. Cuando se acciona el disparador, el cerrojo, que ya está retraído y bajo la tensión de un resorte helicoidal comprimido, se libera. Avanza rápidamente a través del receptor. Recoge un cartucho del cargador posicionado verticalmente en la empuñadura. Lo introduce en la recámara y lo activa en el momento del impacto. La expansión de los gases genera una presión que impulsa el proyectil hacia afuera del cañón y simultáneamente empuja el cerrojo hacia atrás. Durante este movimiento de retorno, el extractor retira el casquillo vacío, que es expulsado lateralmente mientras el cerrojo vuelve a comprimir el resorte de retorno. Si el disparador sigue presionado, el ciclo se repite automáticamente. Si se libera, el cerrojo permanece bloqueado en la posición retraída hasta una nueva activación. Este sistema elimina la necesidad de un martillo separado, un mecanismo de percusión independiente y componentes intermedios de transferencia de energía. El cerrojo es, simultáneamente, el elemento que alimenta, activa, extrae y absorbe el retroceso. Tres funciones fundidas en una sola pieza móvil. Pero la verdadera innovación estaba en la alimentación vertical invertida. Al posicionar el cargador dentro de la empuñadura, Gall centralizó la masa de los suministros en el punto exacto donde el operador ejerce el control manual. Esto redujo drásticamente el torque generado durante el uso automático. El movimiento de rotación que tiende a elevar el cañón en ráfagas continuas. Con el peso equilibrado, la UCI mantenía el cañón considerablemente más estable que otros modelos convencionales. El canal de alimentación tuvo que ser rediseñado para permitir que el cerrojo recogiera el suministro verticalmente de abajo hacia arriba. Esto requirió una geometría interna precisa y ángulos calculados para evitar bloqueos. Gall probó diferentes configuraciones en los labios del cargador, ajustó el ángulo de entrada de la recámara y calibró la fuerza del resorte de retorno para garantizar que el ciclo operara suavemente en cualquier cadencia. La tasa de disparo fue intencionalmente limitada a aproximadamente 600 proyectiles por minuto, significativamente más lenta que muchos modelos europeos que superaban los 900 o 1000 disparos por minuto. Las cadencias elevadas aumentan el consumo, reducen la precisión y dificultan el control. Gall optó por un equilibrio pragmático. Velocidad suficiente para cubrir un área, pero lo bastante controlable para permitir disparos medidos. Cuando Gall presentó el prototipo funcional a oficiales de alto rango en 1951, la reacción fue de un escepticismo cortés. La herramienta parecía demasiado pequeña, demasiado ligera. El cuerpo del receptor hecho de acero estampado, láminas dobladas y soldadas en lugar de bloques mecanizados, transmitía una impresión de fragilidad, casi de improvisación. Los oficiales formados en la tradición de equipos pesados de madera y acero macizo veían en ese diseño simplificado una posible falta de robustez. «Esto se va a romper en el segundo cargador», comentó un coronel mientras examinaba el conjunto desmontado. Otro cuestionó la alimentación invertida. ¿Y si el resorte del cargador falla? ¿Y si entra polvo por el fondo? Gall respondió con demostraciones técnicas, no con argumentos retóricos. Desmontó y volvió a montar el equipo sin herramientas. Realizó ráfagas controladas. Sometió el prototipo a ciclos repetidos hasta que el cañón se calentó al punto de humear. La UCI no falló.
Pero convencer a las autoridades exigiría más que demostraciones controladas en ambientes limpios. Exigiría pruebas de campo prolongadas, datos estadísticos de confiabilidad y, sobre todo, la disolución gradual de prejuicios técnicos profundamente arraigados. Do you think this design choice was inevitable or a risky gamble at the time? Share your view in the comments and pass this story to someone who enjoys understanding how things really work. Las pruebas de campo comenzaron en 1952, bajo condiciones que ningún ambiente controlado podría replicar. El desierto del Negev, donde la arena fina penetra cualquier apertura mecánica. La humedad costera de Haifa, que acelera la corrosión, variaciones térmicas extremas entre noches gélidas y tardes abrasadoras. La UCI fue sometida a ciclos de uso continuo, seguidos de periodos prolongados, sin mantenimiento. Exactamente el tipo de uso que las herramientas enfrentan en situaciones reales de crisis. Gall acompañó las pruebas personalmente, tomando notas detalladas sobre cada falla, cada bloqueo y cada comportamiento inesperado. No estaba buscando confirmar que su diseño era perfecto. Estaba buscando datos objetivos sobre dónde fallaba el sistema, porque solo sabiendo dónde fallaba, podría corregirlo. La primera ronda de pruebas reveló problemas en el extractor. Bajo calor extremo, el metal se expandía de forma microscópica, alterando las tolerancias que Gall había calibrado para la temperatura ambiente. Los casquillos vacíos ocasionalmente quedaban atrapados, interrumpiendo el ciclo operativo. Gall rediseñó el extractor con holguras ligeramente mayores y un tratamiento térmico diferenciado para estabilizar el comportamiento del metal en altas temperaturas. La segunda cuestión surgió con la acumulación de arena en los componentes móviles. Aunque el diseño simplificado de la UCI reducía significativamente el número de piezas vulnerables, el canal de alimentación aún presentaba puntos donde partículas finas podían interferir con el movimiento del cerrojo. Gall introdujo ranuras de limpieza automática, pequeños canales internos que permitían que los residuos fueran expulsados durante el ciclo de retroceso, en lugar de acumularse progresivamente. También ajustó la fuerza del resorte de retorno. Inicialmente lo había calibrado para una máxima eficiencia de ciclo, pero esto hacía al cerrojo vulnerable a desaceleraciones causadas por la suciedad o lubricación inadecuada. Aumentar ligeramente la fuerza del resorte redujo la eficiencia teórica en algunos puntos porcentuales, pero aumentó drásticamente la confiabilidad en condiciones adversas. Gall aprendió que los sistemas reales no operan en condiciones ideales, operan en condiciones degradadas y deben funcionar precisamente cuando todo lo demás está fallando. Paralelamente a las pruebas mecánicas, Gall enfrentaba otro desafío: la producción a escala. El acero estampado que había elegido para el cuerpo era económicamente ventajoso, pero exigía maquinaria especializada que Israel aún no poseía en cantidad suficiente. Prensas hidráulicas, matrices de estampado, soldadores capacitados, todo eso necesitaba ser desarrollado o importado. Gall trabajó directamente con ingenieros de manufactura para simplificar el proceso de estampado. Redujo el número de dobleces complejos, estandarizó ángulos y especificó tolerancias que pudieran alcanzarse con equipo convencional. Cada decisión técnica conllevaba una restricción económica. No servía de nada diseñar la herramienta más confiable del mundo si no podía producirse en las cantidades necesarias, con los recursos disponibles y en el plazo exigido. En 1953, tras meses de revisiones iterativas, la UCI alcanzó un nivel de confiabilidad que satisfacía los criterios institucionales. Tasa de falla por debajo del 0.5% en ciclos de 10.000 disparos. Capacidad de operar con mantenimiento mínimo por periodos extendidos.
Resistencia a ambientes hostiles comprobada por datos estadísticos, no por impresiones subjetivas. Pero transformar la aprobación técnica en adopción institucional aún exigiría tiempo. Los oficiales conservadores se resistían a sustituir sistemas establecidos por algo tan radicalmente diferente. La UCI no solo funcionaba de forma distinta, se veía distinta y se sentía distinta en las manos. Y la diferencia en instituciones de este tipo suele tratarse como un riesgo hasta que el tiempo demuestra lo contrario. Gall sabía que la validación final no vendría de reportes técnicos, vendría del campo, de las manos de personal común que usaría la UCI bajo presión real, y lentamente se daría cuenta de que esa herramienta extraña, compacta y simplificada, hacía exactamente lo que prometía. Funcionaba. En 1954, la UCI fue oficialmente adoptada por las Fuerzas de Defensa de Israel. La decisión no fue acompañada de fanfarrias o ceremonias grandiosas. Fue una aprobación burocrática, registrada en documentos técnicos, seguida por pedidos de producción inicial de algunas cientos de unidades. Pero para Gall, ese momento representaba la confirmación de 4 años de trabajo obsesivo, la transformación de una idea cuestionada en un estándar operativo. La aceptación gradual vino de fuentes inesperadas. No fueron estrategas o teóricos quienes defendieron la UCI públicamente. Fue el personal de campo, operadores de unidades especializadas que necesitaban movilidad extrema y no podían cargar equipos largos. Descubrieron que la UCI podía transportarse discretamente, operarse en espacios confinados y mantenerse funcionando con un mantenimiento rudimentario. Un informe de 1955, archivado sin mayor relevancia, registró: el equipo opera de forma consistente tras exposición prolongada a arena y humedad. El desmontaje de campo puede realizarse sin herramientas por personal con entrenamiento mínimo. El peso y las dimensiones permiten la portabilidad en condiciones donde el equipo convencional sería impráctico. No era poesía técnica, era validación empírica. La característica que Gall había identificado como central, el cargador posicionado en la empuñadura, resultó ser no solo una solución mecánica elegante, sino una ventaja operativa tangible. Al centralizar la masa en el punto de control manual, la UCI permitía ráfagas automáticas significativamente más controladas que otros modelos convencionales. Los operadores reportaron que podían mantener la estabilidad durante el uso continuo sin un esfuerzo excesivo, algo que los diseños tradicionales rara vez lograban. Pero la verdadera revelación llegó cuando otros países empezaron a mostrar interés. En 1958, Alemania Occidental licenció la producción de la UCI. Siguieron Bélgica, Holanda y diversas fuerzas de seguridad europeas. A lo largo de las décadas siguientes, más de 90 países adoptarían variantes de la UCI. Surgieron versiones en diferentes calibres: 9 mm Parabellum, 45 ACP, .22 LR. Aparecieron derivaciones compactas: mini UCI, micro UCI, adaptaciones para uso policial y versiones civiles semiautomáticas. Cada variación mantenía el núcleo conceptual: cargador en la empuñadura, ciclo de cerrojo abierto y construcción simplificada. Porque lo que Gall había creado no era simplemente una herramienta específica, sino una plantilla modular, una prueba de concepto de que la eficiencia no exige una complejidad creciente, sino claridad de propósito. Irónicamente, la UCI nunca llevó el nombre de Gall por elección propia. Cuando las autoridades decidieron bautizar el equipo, Gall pidió que no lo hicieran. Argumentó que el resultado era fruto de un trabajo colectivo, que otros ingenieros habían contribuido y que asociar su nombre a un sistema de este tipo no era algo que buscara. Pero la decisión administrativa prevaleció. UCI era fonético, corto,
y fácil de pronunciar en múltiples idiomas. Uziel Gall, a regañadientes, se volvió inseparable de su creación. Nunca patentó el diseño, nunca cobró regalías. Cuando se le preguntó años después sobre esa decisión, respondió con su sencillez característica: hice mi trabajo, el resto fue consecuencia. Lo que comenzó como una respuesta a las limitaciones industriales de un país joven se convirtió en uno de los diseños más replicados del siglo XX. No porque la UCI fuera la más potente, o la más precisa, o la más avanzada tecnológicamente, sino porque era adaptable, fabricable y confiable, cualidades que en sistemas reales superan las especificaciones teóricas. Gall entendió algo fundamental: que la innovación verdadera no consiste en añadir recursos hasta agotar las posibilidades, sino en identificar el elemento esencial, reposicionarlo correctamente y permitir que todo el sistema se reorganice en torno a ese cambio. Y tal vez esa sea la lección más duradera de la UCI. No la cantidad de unidades producidas ni los países que la adoptaron, sino la claridad de propósito que guió cada decisión técnica desde aquel primer banco de trabajo manchado de aceite en Tel Aviv. Décadas después de su introducción, la UCI permanece en servicio en decenas de países, aunque muchos arsenales ya han migrado a diseños más recientes. Ya no domina el mercado como en las décadas de 1960 y 1970, pero su presencia persiste en cuerpos de seguridad y contextos donde la portabilidad y la simplicidad aún superan a las innovaciones tecnológicas más nuevas. El legado de la UCI no está en las estadísticas de producción. Está en la prueba histórica de que las limitaciones pueden transformarse en ventajas sistémicas cuando se abordan con claridad conceptual. Israel, en 1950, no poseía una infraestructura industrial consolidada ni acceso ilimitado a recursos. Lo que poseía era urgencia, y la urgencia obliga a tomar decisiones que la abundancia nunca forzaría. Gall no intentó imitar los modelos europeos con recursos inferiores. Cuestionó los principios que hacían a esas herramientas complejas y preguntó: ¿qué es lo que realmente importa? La respuesta no vino de teorías abstractas, sino de una observación técnica rigurosa. Importaba que el equipo suministrara de forma confiable. Importaba que el ciclo operativo fuera robusto bajo condiciones adversas. Importaba que la producción fuera viable con maquinaria convencional. Importaba que el personal sin formación avanzada pudiera mantenerla funcionando. Todo lo demás era negociable. El cargador en la empuñadura fue la manifestación física de esta filosofía. No fue una elección estética, fue estructural. Centralizar el peso en el punto de control manual no solo mejoraba la estabilidad, sino que reorganizaba la relación entre el operador y el sistema. La herramienta no luchaba contra quien la sujetaba, trabajaba con él. Esta inversión de lógica, buscar menos en lugar de más, reposicionar en lugar de añadir, influyó en generaciones posteriores de diseñadores. Incluso los sistemas que no adoptaron el cargador en la empuñadura aprendieron la lección subyacente, que la eficiencia no es lo que sobra después de añadir todo, sino lo que queda después de quitar lo innecesario. Uziel Gall falleció en 2002 a los 79 años, en una relativa discreción pública. No participó en conferencias internacionales ni escribió tratados sobre diseño. Vivió modestamente, trabajó discretamente y trató a su creación más famosa como parte de un deber profesional cumplido, no como un monumento personal. Cuando los periodistas ocasionalmente lo buscaban para entrevistarlo sobre la UCI, respondía con cortesía funcional. Explicaba principios mecánicos, describía presiones históricas, evitaba las narrativas heroicas. Para Gall, la UCI no era un símbolo de genialidad individual, sino un ejemplo de ingeniería responsiva.
la aplicación disciplinada del conocimiento técnico a problemas concretos bajo restricciones reales. Y tal vez sea eso lo que hace a la UCI históricamente significativa. No representa el equipo más avanzado de su era. Representa la respuesta más honesta a una pregunta difícil. ¿Cómo crear algo funcional cuando no tienes el lujo de la abundancia? La respuesta de Gall fue simple. Identifica lo esencial, elimina lo superfluo y reorganiza el sistema en torno a lo que realmente importa. En 1950, en un taller modesto de Tel Aviv, un joven ingeniero de 21 años miró los componentes esparcidos sobre un banco manchado de aceite y no vio limitaciones, sino posibilidades. No preguntó, ¿qué más puedo añadir? Preguntó, ¿qué puedo reposicionar? Y al hacerlo, creó algo que duraría décadas, no porque fuera perfecto, sino porque era claro, no porque impresionara teóricamente, sino porque funcionaba prácticamente, no porque siguiera tradiciones, sino porque las cuestionaba con respeto y rigor. Hoy, cuando alguien desmonta una UCI y observa la simplicidad radical de su mecanismo interno, está viendo más que ingeniería mecánica. Está viendo una filosofía de diseño condensada en metal y resortes, que las limitaciones no son obstáculos definitivos, sino invitaciones para repensar principios fundamentales, y que a veces la solución más elegante no es la más sofisticada, es la más honesta. If you enjoy calm, true stories about how engineering shaped the world, subscribe to the channel, leave a like, and tell us from which country you're watching.